Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte de la clase de modos anormales de terminación del proceso. Nos quedaba ver la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia está prevista en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en los artículos 310 a 318 del Código Procesal. Es importante tener en cuenta acá de qué sistema estamos hablando. En esta clase vamos a abordar el sistema previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero no es igual como lo tratan todos los códigos en las distintas provincias. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, pues según cómo está prevista la caducidad en la instancia, en el Código Procesal de que se trate, es cómo va a operar en el proceso judicial. Entonces, la caducidad en la instancia es un modo anormal de terminación del proceso en nuestro código procesal que ocupa la mayor cantidad de artículos en este capítulo que estamos viendo en esta clase y que a su vez en la práctica profesional y en la casuística y en la interpretación de los jueces en los casos concretos es el instituto que más ha tenido diversas interpretaciones en la jurisprudencia. Ello porque claramente, según el caso concreto, según el acto impulsorio o no impulsorio de que se trate y la discusión que se pueda generar y los distintos tipos de proceso, ha generado una casuística muy diversa y amplia en esta materia, que es importante tenerla en cuenta cuando uno estudia la caducidad en la instancia. En un primer aspecto que me gustaría tener en cuenta es que la caducidad de la instancia no cancela la pretensión. Esto también pasa solamente con el modo anormal de terminación del proceso que vimos como desistimiento del proceso. Todos los demás no sucede esto. Entonces, no cancela la pretensión, ¿qué quiero decir? Que esa misma pretensión puede ser promovida o planteada en otro proceso judicial siempre y cuando el derecho no esté alcanzado por la prescripción de la acción. Acá son términos que muchas veces se confunden y es importante que distingamos, que ahora lo vamos a ver. Pero lo cierto es que la caducidad en instancia como instituto procesal es aplicable a los procesos dispositivos. ¿Por qué? Porque en el proceso dispositivo está a cargo de las partes el impulso del proceso. Entonces, esa inactividad de la parte que tiene la carga de impulsarlo genera que una vez configurado o vencido el plazo establecido por el código para que opere la caducidad de la instancia, ya sea de oficio o a pedido de la parte contraria, el tribunal puede declarar el cese del curso de esa instancia y por ende se va a extinguir el proceso. Entonces, estamos en el marco de procesos dispositivos, estamos en el marco de partes que tienen la carga de impulsar el proceso y no lo hacen. Estamos en el marco de encontrar configurados los plazos previstos en el código, que durante todos esos plazos exista inactividad procesal, o sea que la parte no haya impulsado para encontrar configurada la caducidad de la instancia. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Por qué el código prevé digamos, como modo normal de terminar el proceso, la caducidad de instancia? Y por un lado está el interés público, es decir, de no que los procesos judiciales no estén indefinidamente paralizados en el tiempo, ocupando los casilleros en los tribunales. ¿Por qué? Porque claramente que si la parte no activa el avance de ese proceso, se puede presumir su abandono. Entonces hay que regular un instituto que disponga cuando esto sucede. Por otro lado, porque la relación procesal no solamente vincula a las partes actor y demandado, sino que también incluye al juez. Y lo cierto que el órgano jurisdiccional no puede quedar al arbitrio de los tiempos que quieran manejar las partes en sus procesos judiciales. Por eso es necesario, digamos, poner un límite y un marco a esta circunstancia. Entonces, así como en la prescripción de la acción se funda en una presunción de abandono del derecho, ¿por qué? Porque en el tiempo
que esa acción podía hacerse efectiva a través de una demanda y un reclamo judicial, no se lo hizo, lo que impide que se lo haga en tiempo posterior al vencimiento de ese plazo de prescripción, la inactividad dentro del proceso judicial de la parte que tiene la carga de impulsar el proceso, también importa la presunción de abandono de esa instancia judicial. Entonces, si bien podemos encontrar alguna similitud, son claramente dos institutos diversos. Uno es la prescripción de la acción y otra es la caducidad de la instancia, que la caducidad de la instancia se abre con la promoción de la demanda, sin importar que se haya notificado o no el traslado de la demanda, ¿no? Y la prescripción de la acción tiene que ver con el derecho que tiene la parte y que no ejerce la acción interponiendo la demanda correspondiente, o sea, la acción en sentido amplio y la acción en sentido estricto, en el plazo previsto en la norma sustancial. La caducidad de la instancia es un instituto procesal y tiene que ver con este abandono, este no impulso de la instancia procesal para que sigan cumpliéndose los actos procesales tendientes a obtener una sentencia, y es la interpretación o la presunción que se hace de esa inactividad, que es la caducidad de la instancia a través de el cumplimiento objetivo de los plazos que establecen nuestros códigos procesales. Bien, eh, cuando hablamos de esto de que estamos dentro del marco de un proceso dispositivo, es porque si no estamos dentro del marco de un proceso dispositivo podríamos estar hablando en otros términos y no en términos de caducidad en instancia, porque si rige el principio de oficiosidad y surge la necesidad de que, o la obligación hacia los jueces de que se impulse de oficio un trámite, no podemos y no vamos a hablar de la caducidad de la instancia. Aquí la carga del impulso está en las partes, es por eso que podemos hablar de este instituto procesal que es la caducidad de la instancia. Bien, entonces la falta de actividad en el que carga con la impulsión lleva a la posibilidad de la caducidad. Vamos a ver específicamente qué establece nuestro sistema, que es nuestro código procesal, en la materia esta que nos ocupa hoy, que es la caducidad de la instancia. El artículo 310 del Código Procesal es aquel que va a establecer cuáles son los plazos que se deben encontrar configurados para que se produzca la caducidad de la instancia, y va a diferenciar distintos supuestos. Primero va a decir que se va a producir la caducidad de instancia en el plazo de 6 meses en la primera instancia, es decir, no impulso el trámite del proceso de conocimiento en la primera instancia durante el plazo de 6 meses, o sea, no hay actividad procesal en ese plazo de 6 meses, y de oficio o a petición de la parte contraria, se puede operar la caducidad de instancia. Del mismo modo, refiere a los 3 meses en la segunda o tercera instancia, también a los 3 meses en el proceso sumarísimo, también a los 3 meses en los incidentes. Bien, ese es el segundo inciso. El tercero dice que se producirá la caducidad de la instancia en el plazo que opere la prescripción de la acción si fuese menor a los indicados precedentemente. Y el 4 habla del plazo de un mes en el incidente de la caducidad de la instancia. ¿Por qué? Porque cuando la parte contraria acusa la caducidad en la instancia y fundamenta en el caso concreto por qué se encuentra configurada la caducidad de la instancia, indicando cuál fue el último acto impulsorio y que desde allí se encuentra vencido el plazo de los 6 meses en la primera instancia sin que exista ningún acto procesal que tienda a impulsar el proceso, de esa presentación el juez le va a dar traslado a la otra parte la va a contestar y recién después se va a resolver haciendo lugar o rechazando la caducidad de la instancia. Entonces, el inciso cuarto dice: ese incidente que se genera con el acuse de la caducidad de la instancia, el traslado, la contestación de ese traslado y la resolución,
también tiene un plazo de caducidad de instancia. Ese plazo es de 1 mes. O sea, el incidente de la caducidad de la instancia caduca al mes. Entonces, si entre el plazo, ¿cuándo va a empezar a correr? Por ejemplo, una vez que se acusó la caducidad de la instancia, el juez ordenó el traslado a la otra parte, o sea, a la que tenía la carga de impulsar el proceso de ese acuse de caducidad en la instancia, y quien acusó la caducidad en la instancia no le notifica a la otra parte, no le envía la cédula electrónica a los fines de notificar ese traslado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si pasa 1 mes, quien tenía la carga de impulsar el proceso y no lo impulsó, pero que era quien tenía que contestar el traslado, pero jamás fue notificado, podría acusar la caducidad de ese incidente de caducidad de instancia. Bien, acá luego dice el artículo, la instancia se abre, que ya lo vimos, con la promoción de la demanda, aunque no hubiera sido notificada la resolución que dispone su traslado, y termina con el dictado de la sentencia. Claramente la instancia termina con el dictado de la sentencia. Quiere decir que luego del dictado de la sentencia no puedo acusar la caducidad de la instancia. En su caso, si hay un recurso de apelación y se abre la segunda instancia, sí podría declarar, si se opera el plazo del inciso segundo del 310, que son los 3 meses, la caducidad en la segunda instancia. El artículo 11 habla del cómputo. ¿Cómo se va a computar este plazo señalado, estos plazos que señala el 310, a los fines de considerar operada la caducidad de instancia? Entonces dice que se computan desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario o oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento. Entonces, el último acto impulsorio va a ser el último acto tomado como válido que signifique un impulso procesal, no cualquier acto. Quiero decir, por ejemplo, si yo simplemente me presenté para autorizar a alguien que trabaja conmigo en mi estudio jurídico para visualizar el expediente, ese no es un acto impulsorio que se pueda tomar como válido en términos de impulso procesal, sino que tiene que ser un acto que concretamente tenga por finalidad impulsar el proceso hacia las etapas subsiguientes, es decir, hacer avanzar ese íter procesal. Entonces, eh, acá lo que va a suceder es que se va a tomar ese último acto que sea válido y que signifique impulso procesal, y a partir del día siguiente se va a contabilizar los plazos que prevé el 310. ¿Qué dice el 311 después? Que esos plazos van a correr durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Acá hay un dato importante, porque nosotros venimos hablando durante todo el curso de plazos procesales que se cuentan en días hábiles. La caducidad de instancia incluye días inhábiles también, con lo cual los 6 meses se cuentan de corrido y van a incluir feriados extraordinarios, etcétera, todos los que sean inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Es decir, no se contabiliza en el plazo de la caducidad de instancia la feria de verano, que es la feria de enero, y la feria del invierno, que es la feria de 15 días en julio. Bien. Luego el 312 habla del litisconsorcio, que claramente el impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes va a considerarse que beneficia a todos los demás. ¿Por qué? Porque la instancia es indivisible. No es que pueda haber caducidad de instancia para un litisconsorte y no para el otro. Entonces, si uno impulsa en términos del sistema dispositivo y el impulso de la instancia, beneficia a todos los demás. Luego está previsto en el 313 cuando no se va a producir la caducidad de la instancia, es decir, en aquellos procesos que no resulta aplicable este instituto. Entonces, procesos o etapas o distintos supuestos, ¿no? Entonces, el inciso primero habla de los procedimientos de ejecución de sentencia. En la ejecución de sentencia no corresponde
acusar la caducidad de instancia. Ahí dice, salvo si se tratara de incidentes que no guardan relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha, que es la etapa de ejecución de sentencia. Luego habla de que tampoco procede la caducidad en procesos sucesorios y en general en cualquier proceso voluntario. También hace una salvedad en relación a los incidentes que se puedan suscitar derivados de ellos. Luego, cuando los procesos, dice el inciso tercero, cuando los procesos estuvieran pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o oficial primero. Acá claramente la inactividad debe poder serle imputada a la parte y no que se trate de un acto, una demora que corresponda al tribunal. Un ejemplo podría ser que ya se encuentre dictado el autos a sentencia y ese autos a sentencia se encuentra dictado y fue firmado y la sentencia no se dictó. No es algo que pueda imputársela a la parte, sino que es del propio tribunal. Bueno, y en el inciso cuarto está específicamente el supuesto si se hubiera llamado autos a sentencia, salvo si se dispusiera prueba de oficio, cuando su producción dependiera de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas toman en conocimiento de las medidas ordenadas. Eso es porque pueden generarse prueba de oficio luego del llamamiento a autos para sentencia o a lo mejor una medida para mejor proveer y vuelve a surgir esta posibilidad de acusar la caducidad de la instancia. Bueno, ¿quiénes pueden pedir? Está el 314 contra quienes opera la caducidad de instancia, que te refiere a las partes. También en el 315, ¿quiénes pueden pedir la declaración de la caducidad de instancia? Y acá hay algo que es interesante que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia por el demandado. En el incidente, por el contrario, a quien lo hubiese promovido, claramente. En el recurso, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria, que es lo que les hablaba recién. El traslado a la parte contraria hace nacer este incidente de caducidad que va a caducar a su vez al mes. Pero es importante que vean que dice que la petición de la caducidad de instancia se puede peticionar antes de consentir cualquier acto, ya sea del tribunal o de la otra parte, que pueda considerarse impulsorio. Es decir, si el plazo de 6 meses venció, pero luego de los 6 meses en la primera instancia se generó un acto que yo consentí, luego no puedo acusar la caducidad de la instancia por los 6 meses que pasaron anteriormente. Es decir, lo puedo acusar siempre que no se consienta ningún acto impulsorio posterior al vencimiento, aunque se haya operado el vencimiento de la caducidad de instancia. Y después dice, el pedido, que es importante también, el pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario en el caso de que aquel prosperare. ¿A qué se refiere? Si las dos partes contra la sentencia de primera instancia interpusieron recursos de apelación, por las razones que fueran, y la parte demandada acusa la caducidad, por ejemplo, ¿no? Acusa la caducidad de la segunda instancia del recurso que interpuso la parte actora, claramente que si esa caducidad de instancia se va a considerar configurada y operada y se va a declarar la caducidad de la segunda instancia, se va a tener a ese recurso que interpuso, de apelación que interpuso el demandado, por desistido. Es decir, no, la Cámara no va a tratar ninguno de los dos recursos. Eso es importante. Luego el 316 habla del modo de operarse la caducidad de instancia y refiere que la caducidad será declarada de oficio sin otro trámite que la comprobación de los vencimientos del plazo señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento. Es decir, se puede
declarar de oficio o a pedido de parte, y esto es importante, es decir, acá la configuración de los plazos es algo objetivo porque está previsto en el código y lo único que tenemos que controlar es que ese plazo se encuentre vencido o no para declarar operada la caducidad en la instancia. La resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando ésta fuera declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución solo será susceptible de reposición si hubiese sido decretada de oficio. Y luego el 318 habla de los efectos de la caducidad, que también es importante. Dice, la caducidad operada en primera única instancia no extingue la acción. Es lo que les decía al comienzo de esta segunda parte. Es decir, ¿por qué? Porque se puede ejercitar en otro nuevo juicio, porque se pueden hacer valer las pruebas que tenemos en este juicio, en el otro juicio que iniciemos después. No, o sea, no va a perjudicar las pruebas producidas en este proceso, las que podrán hacerse valer en aquel. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. Es decir, en primera instancia no va a extinguir la acción. Yo puedo promover otro proceso y hacer valer las pruebas producidas en este primero que terminó como un modo normal por caducidad en la instancia. ¿Cuándo no voy a poder hacer eso? Cuando el derecho ya esté alcanzado por la prescripción, es decir, se encuentre prescripta la acción, no voy a poder promover otro proceso, pero si no, sí puedo hacerlo y hacer valer las pruebas producidas en este proceso que terminó por un modo anormal de terminación del proceso. Y esto que dice de la caducidad operada en las instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida, es claro, porque si lo que se caducó es la segunda instancia, tomará fuerza de sentencia definitiva que pasó en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada por el juez de la primera instancia. Bien, ¿por qué? Porque aunque se hayan interpuesto los recursos de apelación correspondientes, al declararse operada la caducidad de la segunda instancia, queda firme la sentencia definitiva de la primera instancia. La caducidad de la instancia principal claramente comprende la reconvención y los incidentes, pero la de estos no afecta a la instancia principal. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que caduca es la instancia principal, va a afectar a todo lo que se haya tramitado, reconvenciones, incidentes, etc. Ahora, la caducidad de un incidente que puede haberse generado con motivo de ese proceso principal no genera que se encuentre configurada la caducidad para el proceso principal. Así que bueno, con esto terminamos la segunda parte de la clase. Estamos, como siempre, todos los profesores de la cátedra a disposición para responder cualquier consulta por las distintas plataformas que cada comisión tiene disponibles. Así que bueno, nos vemos dentro de poco tiempo en alguna próxima clase virtual. Gracias, hasta luego.